Bienvenidos, mis hermanos, una vez más a este espacio que semana a semana hemos estado utilizando para exponer su palabra, ¿verdad? Y tenemos ya varias semanas desarrollando el tema del Sermón del Monte, y específicamente en las últimas semanas hemos estado en ese espacio comprendido en los primeros versículos del capítulo 6, que habla acerca de la oración, el modelo de oración que el Señor les enseñó a sus discípulos, ¿verdad? Donde Él, a través de lo que conocemos nosotros como el Padre Nuestro, enseña a aquellos que pidieron que les enseñara a orar. Y bueno, hemos estado desarrollando ya, estamos ya casi finalizando esta sección. Hoy tenemos la penúltima. Y vamos a leer en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 13, que dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Verdad? Mateo 6, 13 dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Parecería un contrasentido realmente que Jesús nos diga que debemos pedir a Dios que no nos meta en tentación, cuando en realidad Él quiere es nuestra santificación, ¿verdad? Suena así como que si intencionalmente Él nos quisiera meter en una situación que nos lleve potencialmente a pecar, cuando Él realmente lo desea es lo contrario, ¿verdad? Que andemos en bien. Pero debemos entender algo, una realidad que ¿qué es lo que estamos pidiendo? ¿Verdad? Y que en realidad lo que estamos pidiendo es que realmente no nos deje caer en tentación, o sea, no nos deje caer allí. Que no permita que nos encontremos en estas situaciones tan difíciles que involucran la tentación, ¿verdad? Porque es lo que nos podría llevar potencialmente a cometer el error, a cometer un error. Ahora, ¿qué quiso entonces el Señor Jesús, o cuál fue la idea del Señor Jesús en hacer esa solicitud a los oyentes de que orando pudiéramos decir, ¿verdad? Que le pidiéramos al Padre que nos ayudara a estar exentos de esa situación riesgosa que es la tentación? Y por eso entonces Él manda a que pidamos en oración: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Debemos entender una realidad, que lo que estamos realmente pidiendo, como dije anteriormente, es que no nos dejes caer, que el Señor no permita que quedemos expuestos a un peligro tal. Y vamos a aclarar mejor ese concepto más adelante, un poquito más adelante, leyendo el libro de Santiago, para ver qué nos dice al respecto Santiago. Porque recordemos que venimos en todo el sentido que trae la oración del Padre Nuestro, y lo último que leímos fue que el Señor mandando a nosotros a que le dijéramos al Señor que así como Él perdonaba nuestras deudas, que así como nosotros perdonábamos las deudas, Él nos perdonara a nosotros. Y venimos de esa oración, venimos de pedir al Señor por ese perdón para nosotros, experimentar esa gracia de Dios, que estudiábamos que teníamos una deuda tan inmensa y que Dios nos los perdonaba por pura gracia. Y yo creo que en honor a este tremendo regalo de Dios, lo menos que nosotros deberíamos estar pensando, o quizás evitar a toda costa, ¿verdad?, sería eso, el hecho de caer. Por eso entonces yo creo que el Señor introduce esta parte y le dice a los oyentes a que pidan al Señor a que no los deje caer en la tentación.
venimos de ver esto, como dije anteriormente, ¿verdad? Y creo que lo que nunca desearíamos es volver atrás. Yo creo que por eso es la urgencia de la instrucción del Señor Jesús, de que pidamos a que nos sea posible esa posibilidad, vamos a redundando, de ser sometido a la tentación y a la posibilidad de caer. Pedimos no nos dejes caer, pero ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? Estamos pidiéndole al Señor, pero sabemos que tenemos una voluntad y que a veces actuamos, o que mejor dicho, actuamos o de acuerdo a una voluntad. Y que precisamente esa voluntad es la que debemos poner bajo el dominio del Señor para mantenernos firmes. Ahora, estamos pidiéndole al Señor, Señor, no nos dejes caer en tentación. Y como le dije hace unos momentos, vamos a ver qué nos dice Santiago al respecto. O sea, en Santiago, capítulo 1, del versículo 12 al 15, hay unas instrucciones bien interesantes acerca del tratamiento de la tentación y del pecado, porque están muy relacionados, que nos van a ayudar mucho a tener una noción bien importante de lo que nosotros debemos también hacer al respecto. Porque no es solamente decirle al Señor, no me dejes caer, sino que en el momento, o mejor dicho, que nosotros no propiciemos entonces tampoco el que no me dejes caer. Porque podemos estar pidiendo al Señor, no me dejes caer, pero entonces ando haciendo equilibrio, ando por sitios tan estrechos como una cuerda floja. ¿Okay? No sería ese una solicitud, vamos a decir, responsable de parte de nosotros. Yo creo que si vamos a decirle al Señor, Señor, no me dejes caer en la tentación, nosotros también tenemos que hacer algo con respecto a la tentación. Y por eso es que vamos a ir a Santiago 1, 12 al 15, que dice de la siguiente manera: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Acá el apóstol nos presenta una estructura que vamos a ir desglosando poco a poco, y vamos a ir viendo la primera frase que nos dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Al principio de estos estudios vimos la bienaventuranza y estamos claros en lo que significa ser un bienaventurado, ¿verdad? Una persona dichosa, extremadamente feliz. Y extremadamente feliz y dichoso va a ser el varón, el hombre, la persona que soporte la tentación. Ahora bien, vamos a analizar una palabra que es clave en esta oración, que es soportar. Soportar es una capacidad para ser sometido a un estímulo muy fuerte y permanecer sin reacción. Esa podría ser una de las definiciones de soportar. Quiere decir algo que está sometido a un estrés, a un peso, a una carga de intensidad y que puede soportar sin doblarse o sin perder su compostura. Para soportar algo hay que estar preparado. Vemos, por ejemplo, si vamos a pasar por un puente y dice, bueno, este puente soporta tantas toneladas, sabemos que hasta esa cantidad es capaz ese puente de soportar. ¿Por qué? Porque está construido de una manera de soportar esa carga. Si lo sometemos a una carga superior, muy posiblemente este puente se derribe. Los atletas cuando los resultados atléticos son, en muchos deportes, es prácticamente el soporte de una carga. Por ejemplo, los pesistas están en la capacidad de soportar un peso en alto bajo unas condiciones técnicas por un cierto
por una cierta cantidad de tiempo para poder ser efectivo. Igual los corredores de maratón, que pueden soportar el ritmo de una carrera por un largo tiempo que les permita entonces ganar. Ahora, como decía, para soportar hay que estar preparado. Y 1 Corintios 9, 24 al 27, el apóstol Pablo, que pienso que era un hombre con tanto conocimiento y tanto conocimiento general, que él conocía mucho lo que era la parte de la parte deportiva de esos tiempos, de lo que eran los Juegos Olímpicos de esa época. Y vemos que en sus epístolas él coloca muchos ejemplos de parte deportiva, porque se parece mucho a la vida cristiana en cuanto a la disciplina, el esfuerzo y el trabajo y el compromiso que se debe tener para obtener la victoria. Por eso el apóstol Pablo usaba mucho ese ejemplo. Y aquí en 1 Corintios 9, 24 al 27, él dice de la siguiente manera: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Vemos que Pablo aquí describe todos los esfuerzos, todos los sacrificios, toda la disciplina, toda la dedicación que tienen los atletas para lograr un triunfo, que es un triunfo que es vano, porque se queda acá en la tierra, que es algo corruptible. ¿Cuánto más nosotros debemos entonces prepararnos para obtener una victoria que es eterna, que es incorruptible? Entonces, Pablo acá pone el ejemplo, ¿ok? Pone el ejemplo y nos da a ver qué debemos hacer. Debemos imitar al atleta. ¿En qué? Hay varios detalles. Fíjense que él dice, de todo se abstiene. Porque vemos que los atletas se abstienen de muchas cosas que los pueden perjudicar en el desempeño. Así nosotros como cristianos debemos saber que debemos desprendernos de muchas cosas que no convienen. Principalmente todo aquello que alimente la carne. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que todo aquello que me moleste, todo aquello que estorbe, debo despojarme de ello para correr con paciencia la carrera que tengo por delante. Entonces vemos aquí que él le explica a los corintios y les dice que tenemos entonces que tener esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque él mismo dice, no viniendo a ser eliminado después de haber sido heraldo, o sea, después de estar delante, después de estar enseñándoles, yo puedo correr el riesgo. Entonces, fíjense un detalle importante, que es el hecho de que incluso Pablo, con su nivel, él podía decir, yo pudiera llegar también a ser eliminado, para darle a entender a ellos que no es una cuestión de, que el hermano porque es pastor, o el hermano porque es líder. No, todos podemos tener un momento de flaqueza, todos podemos caer. Todos tenemos la responsabilidad de ser varones del Señor. O sea, hombres dedicados, hombres santificados, hombres y mujeres dedicadas de tal manera al Señor que seamos de ejemplo para otros. Y como dice la palabra del Señor acá, por esta forma, fíjense que él dice, no corro a lo loco, no corro disciplinadamente, no le pego al aire, no le pego a mi cuerpo. ¿Para qué? Para ser disciplinado, para que no sea que habiendo sido heraldo, ¿verdad?, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces vemos aquí que Pablo nos deja muy claro, muy clarito, cómo debemos, la responsabilidad que tenemos de estar siempre preparados. Y un detalle muy importante, que la vida cristiana es una carrera, y por lo tanto esta preparación no termina nunca. No es que nos preparamos, listo, ya terminamos. No, esto es algo continuo que dura por siempre. ¿Por qué? ¿Dónde está la meta? Al final de nuestros días. Bien sea que partamos con el Señor, o bien sea que el Señor venga por nosotros. Allí está la meta.
porque allá es que apuntamos. Entonces siempre debe haber una preparación. Nunca dejamos de correr. Nunca dejamos de avanzar en la vida cristiana. Por esa razón, entonces, debemos mantener esta disciplina que Pablo aquí llama a los hombres a tenerla. Sigue el pasaje que estamos analizando de Santiago. Dice de la siguiente manera, o sea, en la continuación de lo que estamos leyendo. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Recuerde que venimos leyendo y comienza el texto diciendo que bienaventurado es el varón que soporta la tentación. Ya vemos acá cómo soporta la tentación el hombre, como el cristiano soporta la tentación, ¿verdad? Con disciplina y trabajando duro siempre. Y sigue el pasaje diciendo entonces, porque cuando haya resistido la prueba, o sea, después de pasar esa prueba y soportarla, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Por eso es que yo les decía, ¿verdad? ¿Dónde está la meta? ¿Hasta dónde vamos a resistir? Hasta el final. Porque cuando lleguemos al final, entonces allí es que recibiremos la corona de vida. El Señor nos va a dar la corona de vida después de esta vida. Después de esta vida que se acaba, vendrá esa corona de vida para disfrutarla por siempre, después que hayamos permanecido fieles. Recuerden lo que en Mateo 24:13 el Señor Jesús siempre explicándole a los oyentes que iban a haber problemas, que van a haber situaciones difíciles, que vamos a pasar por situaciones complicadas de la vida cristiana, pero más el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Qué es entonces la orden? Perseverar hasta el fin, soportar hasta lo sumo, mantenernos con esa disciplina de perseverar hasta que acabe la carrera. Y ya estamos claros que la carrera acaba al fin de nuestros días. Bien sea que partamos con el Señor o bien sea que el Señor venga por nosotros, allí está el final de la carrera. Después a disfrutar el triunfo, después a disfrutar de esa corona. ¿Ok? Entonces, todo el que persevere hasta el fin, este será salvo. La perseverancia, hay un detalle que la perseverancia no implica que todo se acaba cuando se falla, no, porque podemos fallar. Ustedes no saben cuántas veces fallan los campeones. Los campeones ganan un título, pero detrás de ese título hay muchos fracasos. Ahora, no hay fracasos muchas veces es por indisciplina, pero la mayoría es porque se enfrentan a situaciones difíciles que superan. En la vida cristiana nos vamos a enfrentar a muchas situaciones complicadas, a muchas situaciones difíciles, a muchas tentaciones con las cuales vamos a tener problemas y vamos a flaquear muchas veces y vamos a caer muchas veces. Pero ¿qué es lo importante allí? Que al igual que el atleta, que tiene muchos tropiezos, pero se levanta y vuelve a insistir, y vuelve a insistir, y vuelve a insistir hasta que logra su cometido. Igual es en la vida cristiana. Vamos a tener problemas, vamos a tropezar, vamos a caer, pero hay que levantarse y seguir. ¿Cuál es el secreto entonces de perseverar? Es mantenerme en el esfuerzo de lograr llegar a la meta. Porque me caí y me quedé tirado en el suelo. No, nunca fuiste un competidor, nunca creíste de verdad. Todo buen cristiano tropieza, si tropieza, se levanta y sigue adelante. Sigue adelante. Porque su carrera implica finalizar una meta. Cuando Pablo decía que corramos de tal forma que obtengamos el premio, era porque el premio de la carrera cristiana no es quién llega primero, no es si llega delante de fulano, no, es terminar. Porque la corona de vida va a ser entregada al final de los días. Porque cuando perseveremos, entonces el Señor nos va a entregar la corona de vida a cada uno de los que terminemos la carrera. Por eso es lo importante de perseverar, ¿verdad? Porque la misma palabra dice, ¿verdad? Lo que estamos hablando, porque cuando haya resistido la prueba, cuando hayamos terminado esta carrera, vamos a recibir la corona de vida. Sigue el pasaje de Santiago diciendo, y vamos entrando ahora ya al tema con respecto a
tentación, porque recordemos que estamos diciéndole al Señor, ¿verdad? Señor, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Claro, estamos en la primera parte del versículo, ¿verdad? No nos dejes caer en tentación. Entonces vemos que dice Santiago, sigue diciendo, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado, ni él tienta a nadie. Ok, esto es muy importante que lo tengamos preciso, porque hay mucha gente con ideas equivocadas, erradas, y principalmente en el mundo acerca de que Dios lo está tentando. No, Señor, Dios no tienta a nadie, porque eso va en contra de la naturaleza de Dios. Eso va en contra del ser de Dios, porque Dios primeramente no puede ser tentado, y segundo, Él no va a provocar una situación, ¿okay?, que pueda ponerte en peligro a ti. Más bien Él busca es atraerte hacia Él. Con cuerdas humanas te atrae, dice la palabra. Y Él es tan misericordioso y tan amoroso que Él dice que Él no apaga la mecha que humea, ni quiebra la caña cascada. ¿Qué quiere decir eso? Que Él no, a pesar de todos los errores que tú puedas tener, a pesar de todas las fallas que tú puedas tener, Él no te va a desechar. Ese versículo que acabo de citar es muy bonito y muy esperanzador para cada uno de nosotros, porque les voy a explicar algo. Cuando Él dice eso, Él se está refiriendo a lo siguiente. Cuando Él dice que Él no quiebra la caña cascada, es que antes había unas cañas con que hacían unas flautas, y estas cañas tenían que estar perfectamente rectas y en buenas condiciones. Pero quienes manufacturaban estas flautas, cuando una caña se medio sentía o se medio resquebrajaba, ellos llegaban, la quebraban y botaban y buscaban una nueva. Cuando en la palabra se usa esta imagen, Él está diciendo, no importa cuántas veces te quebres, no importa si pecas y caes, si tú te levantas, yo tengo misericordia suficiente para ti, para no quebrarte y desecharte, sino repararte y que puedas servir como esa caña. Es una demostración de esa misericordia del Señor hacia nuestras vidas. Por eso lo importante es saber que si llegamos a caer, abogado tenemos para con el Padre, y podemos entonces apelar a esa misericordia para seguir en nuestra carrera y no quedarnos tumbados en el suelo. Vemos entonces que el Señor acá está diciendo que cuando alguno es tentado, el apóstol Santiago, el Señor a través de Santiago diciendo que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado entonces de parte de Dios. Eso estamos muy claros, ¿ok? Porque sabemos que Dios no puede ser tentado por el mal. Él no tienta a nadie, porque Él no va a llevar al mal, ¿verdad?, a la tentación, a alguien para que pueda caer. Dice luego el versículo que estamos estudiando de Santiago, que Él no hace eso, ¿verdad?, que el Señor no tienta a nadie, sino que cada uno de nosotros llega a ser tentado cuando de nuestra propia concupiscencia es atraído y seducido. Vamos a detenernos acá, porque cuando vemos esa palabra concupiscencia la vemos tan fea, ¿verdad? Pero vamos a analizarla para que tengamos una idea de lo que realmente es y de lo que implica. La concupiscencia es el deseo desmedido de la satisfacción carnal. Todo lo concupiscente gratifica los sentidos. Ahora bien, fíjense en algo. La concupiscencia como tal no es mala, porque es una desviación de algo que tú naturalmente sientes. El problema de la concupiscencia es que es mala en el sentido de que te puede llevar, o mejor dicho, lo que yo tenía que decir no era precisamente eso. La concupiscencia no es pecado. Esa es la idea real. La concupiscencia no es pecado. Es mala. ¿Por qué es mala? Porque nos puede llevar al pecado. ¿Ok? Aclarado el punto. Pues me confundí allí. Entonces, vemos lo siguiente. Que la concupiscencia es la desmedida búsqueda de una satisfacción que es natural. Vemos que la gente puede sentir placer al comer. Pero si llega a la glotonería, es la concupiscencia que te lleva allá. Y la concupiscencia se usa mucho en el aspecto sexual.
Pero igual, en todas las cosas que podamos buscar para satisfacer nuestras atracciones, nuestras necesidades, si se toman de manera desmedida, es la concupiscencia actuando. Entonces, la concupiscencia debemos ver que es el desmedido, la desmedida búsqueda del placer carnal, de la satisfacción de la carne. Y vemos que la satisfacción de la carne son todas las cosas muchas veces que son hasta normales. Pero cuando se desmide ese deseo de satisfacerlo, cuando se sale fuera de control, eso es la concupiscencia. Entonces vemos que ella es la que te atrae hacia el pecado. Dice que el apóstol dice que somos tentados cuando de nuestra propia concupiscencia somos atraídos y seducidos. Entonces estamos viendo, vamos a ir aclarando entonces, que ese deseo desmedido es el que nos lleva a buscar la autocomplacencia de forma mala. ¿Okay? Nosotros podemos caer o evitar caer, ¿verdad?, en la concupiscencia cuando tenemos un corazón que agrade al Señor. Si nosotros ponemos nuestra mirada y nuestra prioridad en agradar al Señor, evitamos caer en concupiscencia. ¿Cómo es eso? ¿Por qué? Porque estamos buscando satisfacer al Señor, no buscando satisfacer nuestros deseos carnales, que pueden salirse de control o que se salen de control, y por eso entonces somos tentados y podemos caer en el pecado. ¿Qué debemos hacer? Debemos evitar y no alimentar la carne. Sobre todo, debemos querer es agradar a Dios en todas nuestras acciones. Que todas las cosas que hagamos nos lleven o que tengan como fin el hecho de agradar a Dios. La concupiscencia, como decíamos al principio, en sí no es un pecado, sino que es un impulso desmedido. El hombre puede sentir atracción por algo sin llegar a tener concupiscencia. ¿Qué pasa cuando ese algo o ese deseo por ese algo se sale de control? Llegamos a lo que es la concupiscencia. Fíjense en qué aspecto fue tentada Eva cuando cae. En todo lo que implicaba la satisfacción de la carne. Ella vio que ese era un fruto bueno para comer. O sea, para satisfacer su hambre o el deseo de sentir un sabor. También fue tentada en el área de querer tener un conocimiento, de tener una gloria, porque ella pensó que podía tener ese acceso a todo ese conocimiento. También fue tentada en lo que es la satisfacción de tener cosas, porque ella vio que era algo agradable a la vista. De la misma manera, el enemigo tentó al Señor Jesús en esos mismos tres aspectos. Porque cuando él apela al hambre, a esa necesidad física de hambre que debía tener el Señor con 40 días de ayuno, él estaba buscando eso. Era eso, que el Señor satisficiera su necesidad, pero obedeciéndole a él. Ahí es donde estaba el problema. Igual en las otras dos tentaciones, él apela al deseo de tener cuando le ofrece los reinos del mundo, y al deseo de tener gloria cuando le ofrece montar ese show ahí que se tire del pináculo para que los ángeles lo salven. Entonces vemos que es el mismo guión durante toda la historia de la humanidad, y es que la tentación viene o se basa en tocar nuestras apetencias personales, nuestras apetencias carnales, lo que vemos, lo que sentimos, lo que queremos tener, lo que queremos ser, lo que queremos recibir. Por eso es lo importante de mantener la idea de que todas nuestras acciones deben girar en satisfacer al Señor, la gloria del Señor, que busquemos siempre eso, y allí vamos a evitar entonces caer en la concupiscencia. Sigue el apóstol Santiago explicando acerca de la tentación. Ya sabemos ya qué es la concupiscencia, ¿verdad?
Él nos dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado. ¿Cómo es eso de que la concupiscencia va a concebir? Sabemos que es una concepción, ¿verdad? Y se necesitan dos elementos para una concepción. Entonces tenemos la concupiscencia y por el otro lado entonces tenemos la voluntad del hombre de hacer o de sucumbir ante esa tentación. Entonces vemos que la concupiscencia te atrae y tú en tu voluntad aceptas hacer aquello. Pero eso en el primer momento, y eso es lo que está planteando aquí Santiago, en el primer momento eso está en la mente del hombre, en su voluntad. Pero ya allí es pecado. Recordemos lo que dice el Señor, que lo vimos acá, que Él decía, aquel hombre que codicia a una mujer en su mente ya pecó. Incluso aquel que llame fatuo a su hermano, está en su mente, ¿verdad? Esa acción, ya pecaste. Sin necesidad, no eres asesino, eres asesino no con un hecho consumado, sino con una acción que está en tu mente. Ya tomando una decisión para caer, para pecar. Cuando eres atraído y seducido por algo que lo anhelas con tanta fuerza y tomas la decisión en tu mente y en tu corazón de hacer una cosa mala, de hacer un mal proceder para satisfacer aquello, ya ahí pecaste. Ya ahí el pecado, ya la concupiscencia unida a tu voluntad de hacer aquello, da luz al pecado. A pesar de que incluso no lo hayas hecho, a pesar de que no hayas ejecutado la acción, pero ya allí, ya hay el pecado. Cuando se pasa entonces a la acción, se cumple lo que dice el final del versículo, que dice, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Ya es la ejecución de aquella acción. Cuando el hombre codicia a la mujer y piensa y maquina lo que va a hacer, ya él está pecando en su mente. Cuando consume ese acto, ya que es un pecado que viene ya, que fue concebido, ¿verdad? Que viene o se implantó en la voluntad y se ejecuta, ya entonces lo que queda es la muerte. Entonces ahí donde dice el Señor, a través de su apóstol, y el pecado, siendo ya consumado, da la luz la muerte. Entonces vemos cómo es que viene todo aquello armándose y vemos que es un proceso largo. Por eso yo creo que el Señor, la insistencia y tomó la previsión de incluir en esta oración ese detalle de que pidiéramos, Señor, no nos dejes caer en la tentación. Orar por aquello que está en nuestra mente maquinándose antes de que podamos ejecutar y caer o llegar a la muerte. Entonces vemos que no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Es la oración que llama a nuestras vidas a una reflexión primero, pero que no nos olvidemos de que la dependencia que tenemos del Señor nos hace recordar siempre que Él es el que tiene el poder para mantenernos firmes, que Él es el que tiene el poder para mantenernos afirmados en la roca que es Él, para no caer, para no ceder, para que nuestra casa no se la lleve el vendaval. Y fíjense algo que la primera parte de esta oración, como hemos visto, dice, Señor, no nos metas en tentación, no me dejes caer en tentación. Pero además dice, y líbranos del mal. No es algo que no tenga relación con lo primero. Tiene relación con lo primero. ¿Y cómo es eso? Bueno, solamente Él puede librarnos del mal. Ahora, ¿de qué mal estamos hablando? Dice, y líbranos del mal. El mal en este versículo, en el original, está escrito con una palabra que indica o que encierra el sentido de dolor, tristeza, malignidad, de algo que es indigno en el sentido físico. Y en el sentido moral es algo perverso, un espíritu malvado. Es la maldad de una generación. Podemos ver incluso, tener la idea de que esa maldad que se
se dice acá es una maldad que puede ser de un sistema, de una sociedad. Señor, líbranos del mal, de una sociedad corrupta, de una sociedad maligna, de una sociedad con unos valores totalmente tergiversados. El Señor, líbranos del mal. ¿Por qué? Fíjense, cuando sufrimos el mal, cuando nos enfrentamos a la maldad y cuando el mal nos golpea, eso puede traer a nosotros dudas. Podemos tropezar por una reacción negativa. Podemos estar desencantados, desilusionados, desanimados. No solamente cuando somos tentados a pecar podemos flaquear, sino que cuando nos enfrentamos al mal, cuando el mal toca nuestra puerta, cuando el mal llega y golpea nuestras vidas, sentimos entonces muchos sentimientos que nos llevan a tomar actitudes que nos pueden llevar a flaquear en la vida cristiana. Por eso es que el Señor dice que le pidamos a nuestro Dios que no nos deje caer en tentación y que por favor nos libres del mal. Todas estas situaciones negativas nos pueden hacer sucumbir, nos pueden hacer caer, ¿verdad? O llevarnos a una conducta que no es consona realmente con la fe. Debemos enfrentar estructuras de pecado y de valores tergiversados en nuestro ambiente, donde estemos. Y debemos recordar que el Señor, con respecto a esto, nos dice que no nos conformemos a este siglo, ¿verdad? Romanos 12:2 nos dice que no nos conformemos, o sea, que no tomemos la forma de esta sociedad. Y esta sociedad es mala, este mundo es malo. Por eso es tan importante que pidamos al Señor, Señor, líbranos del mal. Entonces podemos ver que podemos pedir al Señor, líbranos del mal para no caer. Debe ser una petición constante en nuestra vida. Debe ser un ruego al Señor, clamando por esa protección misericordiosa en la adversidad, confiando que a pesar de todas las aflicciones que debemos sufrir, Él ya venció, porque Él lo dijo, ¿verdad? Que íbamos a tener aflicciones, pero que confiáramos que Él ya había vencido. En base a eso podemos entonces pedir al Señor con toda confianza y toda fe, Señor, líbranos del mal. Así que hemos visto entonces en el análisis de todo este pasaje de que podemos y debemos llegar ante el Señor solicitando eso, solicitando ante el Señor que Él nos libre del mal y que también no nos deje caer en la tentación. Son dos cosas que debemos pedir siempre, a diario, porque quien tiene el poder, quien tiene esa facultad de hacerlo es el Señor, y por eso debemos pedirlo a Él. Nosotros debemos poner de nuestra parte en lo que analizamos en el pasaje de Santiago, de tener cuidado, de estar alerta, de estar atento y de orar unos por otros. Por eso, para que el pecado no llegue a una consumación, sino que si algo está en la mente, si vemos algún síntoma en un hermano o en nosotros mismos, poder pedir al Señor que no nos deje que avancemos en ese proceso de pecado, sino que podamos cortar las cosas y Él nos puede entonces sacar de allí, no nos deje caer en la tentación. Y también, Señor, en esta sociedad, en este momento, en este mundo en el cual estamos viviendo, líbranos del mal. Entonces esta petición completa debe estar en nuestros corazones, debe estar en nuestras mentes siempre y en nuestras oraciones diarias. Señor, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. El Señor añada bendición a su palabra y quisiera leerles. Hay un escrito pequeño, una idea acerca de este tema, que la escribió un hombre de Dios muy sabio, Charles Spurgeon. Y yo quisiera leerles para terminar este fragmento que él escribe acerca de lo que es esa expresión de decirle al Señor
que no nos deje caer en la tentación y que nos libre del mal. Dice Charles Spurgeon: ningún creyente experimentado desea jamás un conflicto espiritual, pero algunos reclutas, novatos, más bien lo buscan. En un cristiano, el recuerdo de su previa debilidad, sus resoluciones quebrantadas y sus promesas incumplidas, lo conduce a orar para no ser severamente probado en un futuro. No se atreve a confiar otra vez en sí mismo. No quiere una lucha con Satanás ni tampoco con el mundo. Pide más bien, si es posible, que sea librado de esos severos encuentros. Y su oración es: no nos metas en tentación. El creyente sabio manifiesta una desconfianza sagrada. Es más, puedo afirmar que posee una total desesperanza acerca de sí. Y aunque sabe que el poder de Dios es lo suficientemente fuerte para todo, sin embargo, el sentido de su debilidad pesa tanto sobre él que ruega que se le evite demasiada desgracia. Por esto clama: no nos metas en tentación. Es de notar que es importante la idea que este hermano aquí plantea, de nosotros reconocer nuestra debilidad y reconocer que solamente en el Señor podemos resistir la tentación. Y habiendo acabado todo, estar firme. Dios me lo bendiga, mis hermanos, Dios les guarde y que el Señor pueda añadir bendición a su palabra. Nos vemos entonces el próximo martes. Muy bien, bienvenidos una vez más, mis hermanos, a otro espacio de Cristiano Hoy. Tenemos ya varias semanas estudiando el Sermón del Monte, ¿verdad? Y estamos casi terminando la fracción, o vamos a decir el espacio que corresponde a esa oración que el Señor les enseñó a sus discípulos, y en ese caso, en ese momento, a los que estaban allí en ese sitio, en el Sermón del Monte, que todos conocemos como el Padre Nuestro, ¿verdad?